qué gusto saludarlo, don Víctor. Muy amable como siempre, muy gentil. Y muchas gracias. Buenos días a todos ustedes y también a los que nos ven por esta multiplataforma. A su orden. Gracias. Don Víctor, de acuerdo a información del Instituto Peruano de Economía, IPE, existe una coincidencia entre el aumento de la pobreza en Cajamarca y los bajos niveles de producción minera, ¿no? La gran pregunta que surge es por qué no se está aprovechando en estos momentos el potencial minero si Cajamarca tiene una cartera de proyectos por más de 15.000 millones de dólares. Bueno, yo creo que el impacto que generó la interrupción del desarrollo del proyecto Conga todavía nos sigue pasando la factura y eso hizo que muchas empresas pusieran en suspenso sus actividades para explorar, para hacer operaciones ya de producción en la minería que quedaron suspendidas, ¿no? E incluso hubo una empresa, justamente la que tenía la concesión de Michiquillay, que la devolvió al Estado y que después la volvieron a licitar y la tiene ahora la Sauber, ¿no? Entonces, ese, diríamos, trauma que generó esta situación de Conga todavía no se levanta, se ha quedado ahí estacionada como una piedra, ¿no? Y una gran piedra que impide el desarrollo, en primer lugar, de las actividades mineras de Cajamarca y en segundo lugar, el beneficio que significa para las arcas del Estado, ¿no? Tanto a nivel de país como a nivel de los gobiernos regionales, universidades y municipalidades del departamento de Cajamarca. Entonces, creo que a eso hay que añadirle que el Estado no hace mucho, ¿no? O sea, habla sí, pero hace poco. Entonces, definitivamente crear una situación de incertidumbre y eso a su vez sufre el abandono del Estado, entonces la conclusión es la que usted ha comentado, ¿no? Tenemos potenciales, pero no los explotamos y por lo tanto la gente sufre las consecuencias, ¿no? Cajamarca es el departamento más pobre, no en el informe del INEI del año 2023 que acaba de publicar, sino hace más de 10 años, ¿no? Entonces, ese es nuestro problema para plantearlo desde ese punto de vista, ¿no? De su opinión, don Víctor Vargas, ¿no? ¿Cree usted que proyectos como Colpayot o como Michiquillay, que acaba de mencionarlo, por ejemplo, que podrían ser inversionistas significativos para Cajamarca, deben ejecutarse? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, o sea, el caso de Michiquillay, por ejemplo, aunque parezca mentira, pero no es un proyecto de que tenga 5 años, ese proyecto se inició en los años 60, ¿no? Con una empresa, la American Smelting, que explotaba a su vez unas minas cercanas a la ciudad de Cajamarca, Paredones, y también tenía en otra mina en la zona de Huamachuco, Patás, Quirubilca, ¿no? Luego, con el gobierno militar, toda la actividad minera se concentró en el Estado, obviamente no tuvo muy impulso, ¿no? Se quedó ahí y recién, diríamos, en este siglo lo hemos recuperado como un proyecto minero, ¿no? Que todavía avanza muy lento desde mi punto de vista, ¿no? O sea, el tema el uso de los recursos destinados a los programas de entrada, como son los aportes para las comunidades, se avanza, pero no diríamos, en un buen ritmo que haya permitido, por ejemplo, aprovechar el boom de los precios del cobre. No nos olvidemos que mi chiquilla ahí es cobre, tiene muy poco oro, no tiene molibdeno, un poco de plata, pero esencialmente es cobre. Entonces, esta concesión de la Southern la tomó en el año 2018, van 6 años y
están todavía completando trabajos en el campo de lo social y, y también, ¿cómo se llama? Exploración. Entonces, eso nos hace ver que realmente no hay una situación que quiera tomarse a un ritmo diferente que permita su explotación, ¿no? Entonces, eso es realmente complicado. Lo de Colpayoc es bastante similar, ¿no? O sea, no es un proyecto tan antiguo, es nuevo, pero ahí hay una oposición, ¿no es cierto?, de ciertos sectores, porque los propietarios donde se va a desarrollar la minería, que es una cooperativa de trabajadores, están de acuerdo. Sin embargo, ¿no?, el entorno se opone y eso nos hace ver que es un tema bien similar a lo que ocurrió en Conga, ¿no? En Conga, ¿quiénes se opusieron? El entorno, ¿no?, que consideró que no iba a ser beneficiado y ocasionaron lo que han ocasionado, ¿no? Tenemos prácticamente ya casi 15 años de obstáculo o de el desarrollo de la minería trabado. Entonces creo que ahí hay que hacer algo y desde esa perspectiva el Estado, el Ministerio de Energía y Minas concretamente, tiene que tener un rol más proactivo en Cajamarca. Ahora, desde esa perspectiva, señor Vargas, ¿qué condiciones se requieren para facilitar el ingreso de nuevas inversiones en la región Cajamarca? Mire, ve, yo creo que hay una función, y disculpe que resulte insistente en este lado, ¿no? O sea, el Estado es el que tiene que promover las inversiones, ¿sí? Pero estando en los lugares, o sea, en el caso de Cajamarca, nosotros escuchamos que las autoridades del país dicen hay que impulsar la minería, Cajamarca es un potencial minero importante, sin embargo, no se hace nada. Por ejemplo, en términos de infraestructura vial, en términos de mejorar las condiciones de vida en el campo a través de salud, educación principalmente, pero también, ¿cómo se llama? A través de una red de carreteras y algo que en Cajamarca falta, ¿no? Que es el agua. O sea, aunque pareciera que no es así, pero es así. O sea, Cajamarca entrega agua en el sur a la represa Gallito Ciego, en el centro a la represa de Tinajones en Chiclayo y un poquito más al norte, ¿no?, juntan las aguas de Piura y Cajamarca y ahora se están entregando a lo que es el proyecto Olmos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en el territorio de Cajamarca sí hay fuentes de agua, pero que dadas las características de este territorio también necesitamos construir sistemas de riego que hagan que la gente que se tiene que dedicar a la agricultura realmente sienta que puede hacerlo, ¿no? Y no esperar que llueva para que haga agricultura. Entonces, ahí yo creo que es una labor esencial construir infraestructura de riego, ¿no?, la mejor posible, de tal forma que eso aliente la producción agropecuaria. Mire, un dato, probablemente usted lo conoce también, ¿no? Cajamarca tiene cerca de 500.000 de hectáreas que tienen vocación productiva, pero que no tienen agua. Entonces yo creo que si ese problema se resuelve, la minería camina fluidamente. Mientras eso no se resuelva, definitivamente vamos a tener lo que tenemos en este momento, trabas, ¿no?, impedimentos, y si le agregamos que hay ciertos sectores interesados en proseguir el impedimento de la minería bajo un falso ambientalismo, entonces la cosa se complica, ¿no? En esa línea de análisis que usted traza, señor Vargas, es necesario que el gobierno, las instituciones puedan mejorar sus condiciones para acompañar estos proyectos, ¿no? El gobierno o el Estado tiene que realizar la tarea que le compete, ¿no?, en mejoramiento de infraestructura, y cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de salud, de educación, desarrollo de capacidades, vías de comunicación.
cosa que no se está cumpliendo desde esa perspectiva, ¿cree usted? Yo creo que, por ejemplo, en el tema educativo, en el tema de salud, podríamos decir que algo se hace, ¿no? Pero en el tema de infraestructura, ahí sí estamos, yo diría, casi en cero, ¿no? Eh, las carreteras en esta época ya cada vez se ven, entre comillas, angostas, ¿no? No porque haya disminuido su ancho, sino porque el flujo de vehículos es muy alto, las carreteras se vuelven estrechas desde esa perspectiva, ¿no? Infraestructura de riego no tenemos. O sea, al interior del departamento de Cajamarca, y le pongo un caso, ¿no? Chota. En Chota no hay una infraestructura de riego para la producción agropecuaria de los campesinos de esta provincia. Sin embargo, de Chota, ¿no? Se deriva el agua hacia la represa de Tinajones en Chiclayo. Entonces, eso hace que la gente también se sienta incómoda, ¿no? Y esto es aprovechado por grupos, ONGs, que son, entre comillas, ambientalistas, ¿no? Que hacen que se mueva el panorama social y por lo tanto impiden, ¿no? Entonces yo creo que aquí el Estado tiene que asumir un rol muy importante y ahí tenemos la responsabilidad del Ministerio de Agricultura, ¿no? Con el gobierno regional, que tienen que ser los impulsores de estos proyectos, ¿no? Porque el gobierno regional conoce el territorio, pero el ministerio tiene la política nacional que puede hacer factible un buen desarrollo de infraestructura de riego, ¿no? Y no nos olvidemos, eso va a generar también aprovisionamiento de agua para las ciudades, para el campo también, ¿no? Me refiero a agua para consumo humano. Entonces yo creo que tenemos que generar una alianza con los recursos que tiene el Estado para promover la agricultura y eso va a facilitar el desarrollo de la minería. Don Víctor Vargas, yo le agradezco como siempre la gentileza que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable, que tenga buen día. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes y hasta una próxima.